A continuación, don Toribio de Luzuriaga Mejía, Gran Mariscal de América, a cargo del historiador y periodista don José Sotelo Mejía. Y lo vamos a recibir con los aplausos. Buenas noches. Señora directora del Instituto Nacional de Cultura, de ANCAS, distinguidos amigos y amigas, esposa querida. Don Toribio de Luzuriaga y Mejía nace en Huaraz, en aquel entonces capital del partido o subdelegación de Huaylas del Virreinato del Perú, el 16 de abril de 1782, hace exactamente 228 años, debe cumplirse el día de mañana. Luzuriaga, al correr de los años, llegaría a ser el único militar peruano que ostentaría los 3 altos grados de 3 países distintos. Gran Mariscal del Perú, primer Gran Mariscal del Perú, Mariscal de Campo de Chile y General de Ejército de la Argentina. Fue hijo de don Manuel de Luzuriaga y Elgarresta, español, natural de Tolosa, Guipúzcoa, en la zona vasca, que al llegar al Perú se dedicó al comercio en Lima. En Huaraz, don Manuel de Luzuriaga casó con doña María Josefa Mejía de Estrada y Villavicencio, descendiente de una antigua familia radicada en el corregimiento de Huaylas. Nacen también de este matrimonio, y en Huaraz también, 2 hijos más de este matrimonio, Manuel José y Francisco. Son pues 3 hermanos Luzuriaga los que nacen en Huaraz, y los 3 hermanos, por azares del destino, se radican desde muy jóvenes en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Por su esmerada educación, rígida moral y responsabilidad en todos sus actos, ascendieron prontamente en los exclusivos círculos sociales, políticos y militares de ese virreinato. Manuel José, el primero de los hermanos, llegaría a ser representante de Buenos Aires por Buenos Aires a la Asamblea Constituyente de 1813, coronel de ejército de la Argentina, presidente de la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires en 1821, casado con doña María Dolores Francisca de Zapiola, murió en esa ciudad el 4 de noviembre de 1841. Don Francisco defendió Montevideo y Buenos Aires del asalto inglés en 1807. En aquel año sostenía Inglaterra una guerra con España y los ingleses pretendían apoderarse del virreinato del Río de la Plata. Conocemos nosotros a quienes han sido llamados los malvados de Albión. Tenemos el caso de las Islas Malvinas. Fue don Francisco ayudante del regimiento de granaderos a caballo en 1812, sargento mayor del ejército de los Andes, acantonado en Mendoza. Los 3 hermanos dejaron una numerosa descendencia en la Argentina, que hoy participa activamente de la vida pública en importantes actividades culturales, sociales y políticas. Don Toribio, una persona a quien nosotros hoy rendimos homenaje y pleitesía, se educó en el Colegio del Príncipe de Lima, donde estudiaban los hijos de los altos círculos virreinales. A los 15 años, y en calidad de secretario privado, marchó con el marqués de Avilés, que era entonces gobernador del Callao, marchó
fue promovido el marqués de Avilés al cargo de gobernador y capitán general de la entonces Capitanía de Chile. La Capitanía de Chile era parte del virreinato de Perú. Chile no existía, era el Perú con su virreinato, con su enorme virreinato que en algún momento alcanzó prácticamente a todo Sudamérica. Avilés fue posteriormente designado al cargo de virrey del Río de la Plata, y es en Buenos Aires que el joven Luzuriaga se inicia en la carrera de las armas. Inglaterra, en su guerra con España, había invadido Buenos Aires y Montevideo. Luzuriaga lucha bajo las banderas de España en aquel entonces contra el ejército invasor. Para entonces tenía ya el grado de capitán de dragones. En 1810, un grupo de patriotas argentinos, entre los que se encontraban los tres hermanos Luzuriaga, preparan un golpe de Estado contra la dominación española, que en la península, en España, en el territorio matriz, se debatía contra las invasiones de los ejércitos de Napoleón. Como sabemos, Napoleón invadió España y lo puso bajo su hermano José como rey de España. En esta famosa rebelión del 25 de mayo de ese año de 1810, se inicia en el sur del continente la ruptura contra el dominio español. Los americanos del sur, tanto como los del norte, consideraban ya que podían gobernarse por sí mismos. La guerra fue sangrienta y los patriotas pierden y ganan batallas. En ellas, Luzuriaga se distingue por sus superiores conocimientos de estratega y organizador. Participa en las batallas de Cotaiga, Suipacha, Huaqui, y con el grado de comandante es gravemente herido en la batalla de Yulay Coragua. Las acciones bélicas contra España abarcaron gran parte del territorio de la Argentina y del Alto Perú, hoy Bolivia, que en aquel entonces también pertenecía al virreinato del Perú. En 1812 vuelve a Buenos Aires a reponerse de sus heridas y de la dura campaña, y es aquí donde conoce a quien llegaría a ser su jefe y mejor amigo y padrino de uno de sus hijos, el entonces coronel don José de San Martín, que había llegado de España y traía instrucciones de la Logia Central de Americanos de España para trabajar por la independencia de las colonias. España misma veía los adelantados, la gente que veía con buenos ojos América, consideraban que ella debería liberarse del dominio de España. Luzuriaga, en plena campaña, es nombrado gobernador de la provincia de Corrientes y en noviembre de 1812 jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino. En 1815 es designado ministro interino de Guerra y Marina, y el 10 de abril de ese año es ascendido a general. Tenía 33 años para entonces. Leal y fiel amigo y subordinado de San Martín, jamás pretendió pasar por encima de él, ni mancillarlo con críticas infundadas. La lealtad fue uno de los tantos valores de este campesino ilustre. El 28 de mayo de 1816, don Toribio contrae matrimonio con doña Josefa Cabenagua y Patrón, y el 10 de octubre de ese año, el ya general San Martín es nombrado por el Congreso capitán general del Ejército de los Andes, con la misión de abrir la campaña a Chile. Argentina había quedado liberada ya del dominio español. Luzuriaga asume la gobernación, intendencia y comandancia general de la provincia de Cuyo. Esta provincia lindaba con la cordillera de los Andes y con Chile, y por lo tanto tenía que ser el centro de abastecimiento tanto de soldados y militares como de
sede organizativa de la campaña de los Andes. La marcha del ejército desde esta zona hasta Chile en forma escalonada hacia las estribaciones de una cordillera altísima como es la nuestra que conocemos acá, se inicia el 19 de enero de 1817. Se libra entonces la primera batalla por la libertad de Chile en la cuesta de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, en la que las fuerzas libertadoras obtienen su primer triunfo. Sin embargo, la mayor capacidad y experiencia del ejército español, tenemos que tener en cuenta que el ejército español estaba conformado en gran parte por soldados que se habían batido en Europa contra los ejércitos de Napoleón y eran tropas altamente capacitadas, sumamente preparadas y guerreramente activas. Sin embargo, los patriotas americanos, después de la batalla de Chacabuco, sufren un fuerte revés en la batalla de Cancha Rayada el 19 de marzo de 1818, y que fueron totalmente batidos por las fuerzas españolas. Los soldados patriotas, en total desorden, regresan a Cuyo, y es allí donde se muestra la calidad de jefe y organizador de Luzuriaga, que detiene a los soldados, los rearma, les infunde el valor y lo sagrado de su misión, y vuelve los batallones debidamente organizados al frente. El 3 de abril de 1818, en la batalla de Maipú, el ejército de los Andes logra brillante triunfo que consolida la independencia de Chile. Un segundo país americano que logra su independencia gracias a San Martín y el valioso apoyo de Toribio de Luzuriaga y Mejía, el Ancashino. Aquí nosotros hoy rendimos culto. Reitero que es necesario tener presente que las fuerzas patriotas midieron sus armas en toda la guerra de la independencia, incluso a finales de 1824 en Junín y Ayacucho, con soldados veteranos que habían peleado en Europa contra los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Es entonces que San Martín, con su Estado Mayor de jefes y oficiales, organiza la expedición hacia el Perú, sabedor de que este virreinato, el nuestro, el más poderoso de América, y Lima, la ciudad más adelantada y mejor armada y equipada del continente, deberían ser liberados, única forma de consolidar la independencia de América. Y es así que el 20 de agosto de 1820, desde Valparaíso, la flota que conduce el ejército libertador levantó anclas con rumbo al Perú y llega al fondeadero de la bahía de Pariacas el 8 de septiembre de 1820. Luzuriaga viene al mando de todo lo relativo a la organización del ejército, que establece su cuartel general en Pisco. En noviembre de 1820, Luzuriaga es comisionada a Guayaquil, a mérito de la solicitud hecha por ese pueblo por organizar su nueva forma de gobierno. El Ecuador todavía no existía, formaba parte del virreinato del Perú, el territorio ecuatoriano, ya que divididos los ánimos, unos querían incorporarse al Perú y otros a Colombia. La República del Ecuador aún no existía y había un total desorden en ese territorio. Luzuriaga organiza el ejército, norma la vida social de ese pueblo, combate a los realistas acantonados en Cuenca y, concluida su misión, retorna al Perú a incorporarse a su ejército. A su retorno, el 5 de febrero de 1821, es reconocido como mariscal de campo de Chile y fundador de la Orden del Sol del Perú.
el general San Martín había creado la Orden del Sol del Perú para premiar a sus oficiales y a los patriotas que habían luchado con él. En este estado de cosas y por razones estratégicas de la campaña, San Martín crea el departamento de Huaylas, había creado el departamento de Huaylas el 12 de febrero de 1821 mediante el reglamento provisorio de Huaura. Este tema de la creación del departamento de Huaylas es un tema que mi buen amigo don Víctor Rodríguez me comentó que deberíamos nosotros tener una reunión de confraternidad, especialmente con los jóvenes, con los alumnos, porque no celebramos el día del departamento de Ancas. Hay dos fechas que podríamos nosotros considerarlas como fecha de creación del departamento de Huaylas primero, ese 12 de febrero de 1821, que por decreto provisorio de San Martín, mediante el reglamento de obra, crea el departamento de Huaylas, pero hay el problema de que el departamento de Huaylas fue creado con los partidos de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Guamalíes y Huánuco. Hay quienes dicen que no fue en realidad el territorio que actualmente conocemos. El segundo decreto fue dado por Salaverry el 12 de junio de 1835. En ese decreto se crea el territorio de Huaylas dentro de los límites y los parámetros geopolíticos que nosotros conocemos hoy, o sea, Cajatambo, Huaylas, Conchucos y Salta. Cajatambo ha sido siempre territorio alcacino, ahora pertenece al departamento de Lima. Esta es una salvedad que quiero hacer e invitar a quienes tengan interés en ahondar este tema. Al regreso de Luzuriaga de Guayaquil, San Martín nombra a Luzuriaga presidente del departamento de Huaylas. El militar guaracino regresa a su tierra natal a los 39 años y pronto, desplegando su característica actividad, convierte a su departamento en abastecedor del ejército. Organiza y adiestra guerrillas que lanzan persecución de los realistas hasta desalojarlos de su jurisdicción. Su función como presidente del departamento de Huaylas solo dura 8 meses, entre marzo y octubre de 1821. En ese tiempo muestra otra faceta de su alta preparación, dotes de político constructivo y acendrado amor a su tierra. Los resultados de su labor se pueden resumir muy brevemente de esta manera. En el ramo de justicia, decreta libertad personal para quienes no estén sentenciados por delitos comunes, administración de justicia gratuita y sanciones severas para los infractores. En el ramo de policía, mejora el ornato e higiene de la ciudad, de esta ciudad, en la que él nació a pocas cuadras de esta ciudad donde nos encontramos en este momento. Fomenta el espíritu cívico-patriótico, celebrando los acontecimientos nacionales y de los países hermanos. Pero la labor más importante cumplida por el guerrero fue su labor social, pues trabaja por el fundamento de una nueva sociedad, aquella que se iba a construir con la independencia. Para ello, comienza devolviendo la dignidad humana a los recién liberados vasallos, fomentando la instrucción y otorgándoles los derechos que como seres humanos les corresponden. Se conserva un bando que a la fecha dice, siendo hijos de familia, que antes de los 12 años no sepan leer y escribir, se obligará a los padres a que los pongan en las escuelas a su costa, y si se hallaran notoriamente pobres, estos se abrirá una suscripción forzosa entre los pudientes de la población para el sostén de la enseñanza de los desvalidos.
En cuanto a los pobladores, en especial del campo, en su proclama del 2 de mayo de 1821, expide un decreto aboliendo el tributo y el humillante tratamiento de indios que se usaban entonces y que se siguieron usando posteriormente, porque yo recuerdo cuando era pequeño se les llamaba así a los hermanos del campo. Les reconoce el derecho y propiedad de sus tierras y recomienda acabar con la barrera clasista que separa a los blancos o españoles de los naturales. Para lograr este último objetivo, con fecha 6 de junio de 1821, convoca elecciones de un solo cabildo, o sea, de una municipalidad, porque hasta entonces habían dos cabildos, cabildo de españoles y cabildo de indios. Desaparecieron los cabildos de indios y españoles existentes hasta entonces y se crea un solo cabildo. Fue, estimados amigos, señora directora, Luzuriaga un adelantado de las reformas, de la dignidad humana y de sus derechos inalienables. Y seguramente esta visión del futuro le granjeó el temor de los terratenientes y políticos ambiciosos que querían mantener al pueblo en la oscuridad y vasallaje para aprovecharse de él, del pueblo. ¿Y qué ha ocurrido? Cosa que ha ocurrido casi hasta muy entrado el siglo XX. Llamado por San Martín para cumplir otras funciones en Lima, el 22 de diciembre de 1821 es ascendido al más alto y honorífico grado militar de Gran Mariscal del Perú, el primer Gran Mariscal del Perú, y es comisionado en misión diplomática a las Provincias Unidas del Río de la Plata, su capital, Buenos Aires. Desde entonces, cuando la fortuna comienza a serle adversa, pues San Martín renuncia, como sabemos nosotros en la reunión con Bolívar en Guayaquil, y el nuevo comando, el nuevo gobierno, da por terminadas todas las misiones diplomáticas nombradas por el gobierno anterior y suspendiéndole al guaracino la remesa de sus saberes. La nefasta política que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a esta patria aparece con sus ambiciones personales y la falta de poder y control de los bienes públicos. La anarquía se vislumbra, la intromisión de elementos extranjeros y demagogos en el manejo del gobierno golpean a este peruano, negándole el retorno a su patria. Cuando enfermo y agotado por la dura vida de campaña llevada, necesitaba más que nunca el amor de su suelo. Al no poder regresar, se establece en la ciudad de Pergamino, al norte de la Argentina, donde inicia negocios rurales, cambia la espada de guerrero por el arado, símbolo del trabajo, y fracasa lamentablemente su empeño. Bolívar le niega su pensión de retiro y pronto se ve reducido a la más completa miseria, habiendo vendido hasta sus condecoraciones para mantener a su familia. Ante esta dramática situación, viviéndose enfermo e incapacitado, toma la heroica determinación de poner fin a sus días, que cumple con su pistola de campaña el 1 de mayo de 1842. Así concluye la vida de este guaracino, que dio a 5 repúblicas nacientes más de lo que sus hombres merecían, pues el pago de tanto esfuerzo fue el olvido. Para terminar, señora, permítanme ustedes señalar uno de los reconocimientos póstumos que tanto la Argentina como el Perú le han brindado. El 17 de enero de 1961, por ley número 13490, es declarado prócer de la independencia del Perú. El 20 de junio de 1991, el pueblo de Huaraz recibe de la agregaduría militar de la Embajada Argentina el informe de que la máxima conducción del ejército de ese país resolvió
imponer el nombre de Brigadier General Toribio de Luzuriaga a la 8ª Brigada de Infantería de Montaña con asiento en la ciudad de Mendoza. Ese documento se está exhibiendo acá en esta sala. En julio del 2004, con motivo de celebrar el 147 aniversario de creación política de la muy generosa ciudad de Huaraz, nuestras instituciones lograron la visita de 2 ilustres descendientes de la familia Luzuriaga a nuestra ciudad, los doctores Aníbal Jorge y Aníbal Carlos Luzuriaga. El primero de ellos, presidente del Instituto Nacional Belgraniano de Buenos Aires, doctor honoris causa y profesor extraordinario y honorífico de distintas universidades, miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, entre otros cargos. En septiembre de 2005, el doctor Luzuriaga, y el documento obra también acá, disposición de ustedes, el doctor Luzuriaga inaugura un busto del general Belgrano, el héroe argentino, en la Agregaduría Militar de Argentina en Washington, y dona un hermoso retrato del mariscal Luzuriaga a la Junta Interamericana de Defensa en Washington, como figura emblemática de nuestra guerra de la independencia. Finalmente, hemos recibido del ejército argentino una copia de la marcha militar comandante Luzuriaga del regimiento número 7 de infantería de ese país hermano, documento que también está a disposición de ustedes aquí. Bueno sería que la policía y el ejército, o ambas instituciones, conozcan esta marcha militar y la interpreten en algún momento. Es necesario, pues, señoras y señores, para terminar, que los alumnos de nuestro colegio, los docentes y el pueblo en general tomen conciencia de los valores que adornan a muchos de nuestros prohombres: valores de lealtad, honestidad, veracidad, honor, coraje, responsabilidad y cumplimiento de la palabra empeñada. Solo así se abrirán los anchos caminos del desarrollo, la cultura y un futuro digno y hermoso para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy brillante su exposición. Gracias, muy amable. Bueno, hablemos un poquito de usted. ¿Cuándo nace don José Sotelo? José Sotelo nace el 11 de agosto de 1933 y va a cumplir 76 años este agosto. Ya está viejito ya. Don José Sotelo, ¿algunas obras escritas por usted? Tengo un poemario que se llama Silencios, que está publicado ya, un estudio una recopilación de artículos periodísticos que los he recogido desde hace 40 años y que se llama Desde mis montañas, y en este momento estoy preparando un libro sobre el sismo de Huaraz, porque este año, como usted sabe, cumplimos 40 años desde el terrible terremoto que cobró 70.000 víctimas acá en nuestro departamento. Entonces no debemos olvidar nosotros este acontecimiento tan importante. Yo estoy preparando este libro y tengo la esperanza, ojalá, si Dios me ayuda, de presentarlo el 31 de mayo acá justamente en el Instituto de Cultura. José Sotelo, quien le habla es docente del Colegio La Libertad. Qué gusto, profesor. Quería pedirle una autorización a usted de repente para poder difundir tanto la voz e imagen que he grabado. No sé. Con mucho gusto. Difúndalo usted, esté libre de difundirlo. Tiene toda mi autorización. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a colgarlo en internet, en YouTube.